bienvenidos hermanos a esta su casa de oración, casa de verdad, veracidad, camino y vida. Es un gusto estar aquí con ustedes en este día santo, en este día especial, en este día de santa convocación, donde Yahweh nos hace hacer un alto para entrar en su reposo, para sentarnos a escuchar su voz. Y antes de iniciar con el estudio, quisiera pedirles que me acompañaran a que oráramos juntos por lo que el Señor trae para nuestras vidas en este momento, en este inicio del Shabbat. Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Vengo a ti, Señor, buscando tu rostro, buscando tu favor, Señor, tu misericordia y tu perdón. Bendito seas, Señor, porque nos hablas, nos alertas, y que aún, Señor, en nuestras debilidades, Padre, en nuestras flaquezas, en el cambio de carácter, en el trabajo que tú estás haciendo para formar ese carácter del Mesías en cada uno de tus hijos, Señor. Y que a veces nuestro razonamiento, nuestro pensamiento, nuestra vileza, Señor, quiere tomar control. Bendito sea tu nombre, Señor, porque tu palabra está por sobre todo nombre y sobre toda la humanidad para traer de vuelta, Señor, al afligido, al menesteroso, aquel que está buscando, Señor, de tus aguas, de tu manantial, Señor. Bendito seas, Padre, por la oportunidad que aún tenemos de estar cobijados en tu palabra, Señor, resguardados en ella, donde somos custodiados por tu Espíritu Santo que nos protege, Señor, de toda acechanza del reino de la oscuridad, Señor. Bendito seas porque eres bueno, Señor, y nos das la oportunidad de llegar a este Shabbat para descansar, a este Shabbat para refugiarnos en tu presencia, para buscar tu rostro y escuchar tu voz, Señor, tu dulce voz. Bendito seas, Padre, por esta oportunidad que nos das a todos. Te doy gracias en nombre de tu Hijo amado Yeshua, tu Hijo amado en el cual tú te complaces y en el cual, y por medio de él, a través del Espíritu Santo, nos enseñas verdad, justicia, rectitud, equidad, obediencia, Señor. Bendito seas, Padre. Gracias, Señor. Bueno, hermanos, en esta ocasión, antes de iniciar con el capítulo 4 del libro de Génesis, en el verso 15, antes de iniciar con ese verso, quisiera que me acompañaran al libro de Jeremías, capítulo 28. Jeremías, capítulo 28. Donde ahí hay una historia que no solo quedó plasmada para nuestra enseñanza, sino que constantemente se repite. Y habla del profeta falso. Dice la Escritura, en aquel mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año 4, en el mes 5, sucedió que el profeta Ananías ben Azur, que era de Gabaón, me habló en la casa de Yahweh delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo, aquí está hablando Jeremías, el profeta de Dios. Y dice, así habla Yahweh, y dice, rompo el yugo del rey de Babilonia. Esto es el alegato que tenía el profeta Ananías
delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, y le estaba hablando a Jeremías, el profeta de Dios. Dice, antes de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Yahweh, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y haré volver a este lugar a Jeconías ben Joacim, rey de Judá, y a todos los exiliados de Judá que han ido a Babilonia, dice Yahweh, porque romperé el yugo del rey de Babilonia. Entonces el profeta Jeremías respondió al profeta Ananías, en presencia de los sacerdotes y del pueblo que estaba en la casa de Yahweh. Dijo, pues, el profeta Jeremías, amén. Así lo haga Yahweh, cumpla Yahweh tu profecía, haciendo que los utensilios de la casa de Yahweh y todos los cautivos vuelvan de Babilonia a este lugar. Sin embargo, oye ahora esta palabra que yo hablo a tus oídos y a oídos de todo el pueblo. Los profetas que han hablado desde antiguo antes de mí y de ti, profetizaron contra muchos países y contra grandes reinos, sobre guerras, calamidades y pestilencias. Respecto al profeta que profetiza paz, cuando se cumpla la palabra de tal profeta, será reconocido como uno que en verdad ha enviado Yahweh. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo de la cerviz del profeta Jeremías y lo rompió. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo, diciendo, así dice Yahweh, así, dentro de 2 años, romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que llevan al cuello tantas naciones, antes de 2 años. Y el profeta Jeremías se fue por su camino. Después que el profeta Ananías rompió el yugo de la cerviz del profeta Jeremías, la palabra de Yahweh llegó a Jeremías diciendo, ve y habla a Ananías y dile, así dice Yahweh, yugos de madera has roto, pero en lugar de ellos he hecho yugos de hierro, porque así dice Yahweh, yo he puesto un yugo de hierro sobre la cerviz de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y ellas le habrán de servir, incluso las bestias del campo le he dado. Entonces el profeta Jeremías dijo al profeta Ananías, oye ahora, oh Ananías, Yahweh no te ha enviado y tú has hecho que este pueblo confíe en la mentira. Por tanto, así dice Yahweh, he aquí yo te quito de sobre la faz de la tierra, en este año morirás, porque has proferido rebelión contra Yahweh. Y en el mes 7º de aquel mismo año, el profeta Ananías murió. Bueno, esta escritura nos deja muy claro el panorama de cómo el Señor es celoso de su palabra y también ese mismo celo lo comparte con aquellas personas que Él llama a su servicio. Es una responsabilidad muy grande el pararse y proclamar una palabra diciendo, el Señor ha dicho. No es tan sencillo como parece, no es tan fácil de levantarse y mencionar una escritura para decir, el Señor me ha hablado. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo 2 puntos, 2 panoramas. Uno, por conducto del profeta Ananías, que se levanta y él en su pensamiento dijo, el Señor me ha hablado y el cautiverio se acabará y vendrá paz. Ya no va a haber más espada, ya no va a haber más guerra, ya no va a haber más calamidad, ya no va a haber pestilencia. El yugo se terminará. Pero ese profeta se estaba levantando en su nombre propio para levantar un juicio que no le correspondía. Ya Dios había decretado un tiempo de cautiverio para el pueblo de Israel y ese tiempo tenía que llegar. Levanta a Jeremías para derribar las palabras de este profeta y menciona algo muy importante.
hizo que el profeta Jeremías cargara sobre sí un yugo de madera. Lo interesante de cada uno de los profetas de Dios que usó en cada época, en cada generación, es que la vida de los profetas las usaba el Señor para manifestar la condición en la que se encontraba el pueblo. Y así hacer evidente lo que el Señor estaba hablando por medio de sus profetas. El yugo de madera que cargaba Jeremías no es otra cosa sino el símbolo o el prototipo de lo que tendría que pasar con Yeshua. Cargaron sobre sí un yugo de madera también, el Mesías. Un juicio que tenía que ser puesto solamente sobre una cerviz, la única que podría traer la redención del pueblo de Israel y de todas las naciones. Era el único que podía cargar con el juicio que había caído sobre la humanidad. Pero siempre, en cada generación, que el Señor levantaba siervos fieles a su nombre para levantarse y proclamar la palabra que Él les hablaba, siempre también había tropiezos. Había personas que en algún otro tiempo quizá también eran siervos del Señor y en algún punto del camino se desviaron y decidieron escuchar a dioses que no habían conocido sus padres, a dioses ajenos, y se habían levantado en contra de la autoridad máxima, que era Yahweh Sebaot, el creador de todas las cosas. Este es un claro ejemplo para cada uno de nosotros para tomar con seriedad la palabra de Dios, para estar atentos a lo que Él nos está hablando y reaccionar en consecuencia de la palabra que nos muestra para llevar ese anuncio, ese mensaje al pueblo de Dios. Cuando una persona se levanta en su nombre propio, hay otra escritura en el libro de Jeremías que el Señor dice, se levantan en su nombre y a mí ni siquiera me avisaron. Y llevan un mensaje diciendo, así dice el Señor, vendrá paz y seguridad, pero yo no he hablado. Aquí nos deja claro exactamente lo mismo en los versos a partir del 8 al 10, donde dice que muchos se levantarán anunciando paz o profetizarán paz para las naciones cuando el Señor ya ha decretado guerra, calamidad y pestilencia. Y todo esto es para que se cumpla todo lo que Él dejó escrito en su palabra. Hay otro profeta que también no es ni más ni menos importante que Jeremías, pero que también tenía mensajes para todas las naciones, no solamente para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones, el mundo entero, la humanidad entera. Que también el Señor lo usó, usó su vida, usó su cuerpo para manifestar sobre él lo que haría con el pueblo. A Isaías lo hizo caminar durante 3 años, desnudo y descalzo, literal. Imaginémonos ahora a Isaías caminando por Cancún para proclamar un mensaje que Dios le ha hablado, para que el pueblo voltee a ver lo que está sucediendo con ese mensaje a través de un hombre que camina descalzo y desnudo. ¿Por qué el Señor haría cosa semejante? De llevar el mensaje a través de una palabra y decirle que tendría que desnudarse y caminar para que el pueblo lo viera de esa manera. Bueno, eso es lo que sucedería con el pueblo. El Señor les dijo, así como Isaías caminó desnudo,
así te voy a desnudar a ti, así me va a desnudar a mí, para mostrar realmente lo que escondo. Esos eran los siervos de Dios que no tenían límite, que no se ponían barreras para cumplir con la misión que se les había encomendado. Lo de Isaías lo vemos en el capítulo 20. Isaías capítulo 20 menciona este hecho. Pero también encontramos a Ezequiel. A Ezequiel, otro profeta, que el Señor constantemente le llamaba hijo de hombre. Y no es casualidad que Yeshua se llamó a sí mismo hijo de hombre. A Ezequiel, en el capítulo 4, le da una indicación el Señor. Le ordena dormir durante 390 días del lado izquierdo, en esa postura, para comunicar un mensaje. 390 días durmiendo de su parte izquierda, del costado izquierdo, y 40 días del lado derecho. El mensaje de los 390 días era para todas las naciones. El mensaje de los 40 días, recostado sobre su parte derecha, era para la casa de Judá. Pero también le dice que durante ese tiempo en el que iba a estar durmiendo en esa postura, le dio indicaciones precisas de lo que tenía que comer. Pero le dijo que la forma en la que tenía que cocer el pan con los ingredientes que le dio, en vez de usar leña o fuego para prenderla y cocer la harina y hacer el pan o la torta, le dijo, lo cocerás con excremento humano. De esa manera él iba a consumir su alimento durante esos días de asedio que marca la Escritura. 390 días para representar a todas las naciones y el juicio que vendría, y 40 días para la casa de Judá. En ambas partes, en ambas posturas, tendría que comer su alimento, su torta cocida con excremento humano. Y el profeta le dice, Señor, ten misericordia. Permite que sea con estiércol. A Moisés le habló en medio de la zarza y Moisés obedeció cuando el Señor le dijo, mete tu mano sobre tu costado y después saca tu mano, y su mano salió con lepra. Ese es otro profeta de Dios. Usó su cuerpo, usó sus ojos, su boca, su mente, su tiempo, su corazón, su vida por completo, para dar a conocer un mensaje al mundo entero, no solamente a Israel, al mundo entero. Estos son solamente ejemplos de personas y siervos que han cumplido con la misión o el propósito de parte de Dios de haber nacido, haber caminado, haber estado como peregrinos en esta tierra, haber escuchado la voz de Dios, haber obedecido esa voz y recibir la preparación, la instrucción necesaria para cumplir con ese llamamiento. Se preguntarán por qué estos ejemplos. Para entrar en contexto y llegar al capítulo 4, verso 15 del Génesis. Pero antes de entrar de lleno al verso, hay unos nombres que también son importantes
que lo podamos checar. Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Si los contamos, todos suman 10 personas y vienen en un orden específico porque tienen una misión en ese orden. El primero significa rojo, pero también significa hombre o humanidad. El segundo compensación o sustituto. El tercero significa hombre, persona, hombre mortal. El cuarto, Cainán, significa posesión, nido de pájaro, células, morada, habitación, casa. El quinto, que es Mahalalel, significa alabanza a Dios, significa gracia, fama, renombre, para brillar, para emitir luz, ser digno de gloria, y la palabra gloria también. Jared significa descenso, bajar para traer revelación, ser colgado. Enoc significa dedicado, consagrado, inaugurar o iniciar. Matusalén significa hombre de la lanza o dardo, cualquiera de los dos, lanza o dardo,
pero también significa matemáticas. Y aquí hay algo bien curioso, porque en el latín y en el griego también significa matemáticas, que nos lleva a conocimiento. Conocimiento a través de letras y números. Además de figuras y símbolos. Después está Lamec, que significa poderoso, pero también gustador. Y Noé, que habla de descanso, de sentarse, de permanecer, pero también habla de ser colgado. Y reposar. Entonces, si podemos observar, cada uno de los significados de los nombres que están aquí son funciones específicas que tenía que cumplir el Mesías. ¿Sí? Nos habla de la humanidad que cae en pecado, el rojo. Recordemos el pecado, como lo menciona el profeta Isaías. Si tus pecados fueran rojos, como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Entonces, el pecado de la humanidad, iba a venir el sustituto en calidad de qué, o en vasija, como hombre, persona, como un hombre mortal, toda la divinidad de Dios puesta en una vasija humana. ¿Para qué? Era posesión suya. El Señor, ayer veíamos en la parashá que nos recordaba el Señor: si tú guardas mis mandamientos, si tú escuchas mi voz y guardas mis mandamientos, los haces en consecuencia, entonces tú para mí serás mi especial tesoro. Posesión mía. Entonces, esta persona que el Señor desde aquí estaba anunciando ya al Mesías, cómo iba él a llegar en calidad de hombre, de una persona humana, que traería todo el poder, todo el potencial de Dios hecho hombre, ¿sí? Iba a morar todo el poder de Dios en esa vasija para darle alabanza a Dios a través de la gracia, la fama que iba a tener, el renombre que iba a tener. ¿Para qué? Para brillar, para emitir la luz, para ser digno de gloria y para hacer la gloria. Yeshua se le conoce también como la gloria de Dios. Jared o Yared, que nos habla del descenso. Yeshua tenía que morir, tenía que bajar a las profundidades para traer la revelación, tenía que ser colgado. Eso nos habla el nombre de Yared o Jared. En el nombre de Enoc nos habla de que sería una persona dedicado, consagrado, para inaugurar, para iniciar ¿con qué? Con el proceso de la restauración de todas las cosas. Matusalén, este hombre que te vendría con todo el poder del Dios mismo, porque era Dios hecho carne, tendría una característica, el hombre de la lanza, y es una de las señales del Mesías cuando fue sacrificado. El hombre de la lanza, le traspasaron con una lanza. Era una persona con el conocimiento de Dios completo, en toda su plenitud. Las matemáticas nos hablan de letras, números, figuras y símbolos que encierran el mensaje o el poder de la palabra de Dios. Yeshua hablaba a través de parábolas, a través de símbolos, a través de figuras, a través de letras, a través de números.
Después encontramos el nombre de Lamec, que nos habla de poderoso, gustador. Él mostró estos atributos para traer después el descanso, para hacer que todo aquel que mirara a su sacrificio también se vería colgado. Hemos escuchado constantemente que la pastora nos menciona que también nosotros tenemos que ser colgados como el Mesías, para que también tengamos la revelación y el conocimiento que menciona las características del nombre, por ejemplo, de Yared. Tenemos que descender igual que el Mesías para que pueda venir a nosotros la revelación, la palabra de Dios revelada a nuestra vida. También tenemos que cumplir este mismo proceso, pero no por nuestras fuerzas, sino siguiendo las huellas y las pisadas de aquel que fue puesto por señal para que trajera la redención a la humanidad. Entonces también nosotros entraríamos a través de este proceso en el descanso a sentarnos ¿en dónde? En los lugares celestiales donde Yeshua se encuentra. Entonces es algo muy importante que cada uno de nosotros comprenda que para todo lo que Dios habla hay un proceso, hay un tiempo, hay un orden estructurado. El alfabeto hebreo está compuesto por 22 letras, consonantes, pero cada una de estas letras tiene un valor numérico, donde también nos habla de figuras y de símbolos. Una prueba de este alfabeto que queda plasmado en la palabra de Dios, el Salmo 119. El Salmo 119 está dividido en 22 porciones de 8 versos. Cada porción tiene 8 versos y está dividido por cada una de las letras del alfabeto hebreo. Y cada porción describe la letra y su significado, porque cada letra tiene la misión de exaltar el carácter y los rasgos de nuestro Padre, de Yahweh. Para poder conocerlo, pues tendremos que ir a la palabra. David, en este salmo, plasmó lo que pudo comprender gracias a la revelación que llegó a su vida cuando entendió que él también tenía que bajar a las profundidades, humillarse, morir, ser colgado para poder también tener la oportunidad de recibir la vida eterna. ¿A través de qué? Del legado que el Mesías, desde el principio, el Señor mismo lo plasmó desde el primer Adán. Desde ahí, por eso es importante que no pasemos por alto los nombres, las coordenadas, la localización, la geografía, los nombres de las ciudades, porque cada uno de esos nombres encierra un gran misterio que es revelado a todos aquellos que están buscando desesperadamente el agua de vida para poder saciar la sed. Una vez que el Señor empieza a hablar de esta manera a cada uno de sus hijos, empieza a traer ese manantial puro y perfecto que es la palabra, para que cada uno la podamos comprender. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? El tiempo es ya cercano. Ese es el propósito. Ya no hay tiempo que perder. El Señor nos está llamando a ya no estar apartados, consagrados para perdición. Hubo 2 Enoc. Ambos significa el mismo nombre, significa consagrado, apartado, separado para. ¿Para qué te estás separando? ¿Para qué me estoy separando yo? ¿Para destrucción o para vida eterna? ¿Para estar de pie
en el tribunal de Cristo o para estar de pie en el juicio del gran trono blanco. Moradores de la tierra o peregrinos y extranjeros para habitar en la Nueva Jerusalén. Esa es la pregunta que hoy el Señor nos hace a cada uno. ¿Para qué me estoy preparando? ¿A dónde quiero ir? ¿Y qué estoy haciendo yo para estar en ese lugar? Mi vida, ¿qué representa? ¿Qué refleja? ¿Qué estoy manifestando a la humanidad? Somos llamados a exaltar el nombre del Señor, a ser como Mahalalel, alabanza a Dios, portadores de la gracia. Sobre nosotros está un nombre que traerá brillo a la humanidad, que generará luz en medio de la oscuridad. ¿O qué nombre estamos portando nosotros? ¿Estamos portando el nombre propio como el profeta Ananías? Porque también hay otro Ananías, el que llegó con Saulo de Tarso, enviado por el Señor, para darle la vista. Ananías, ¿sabe lo que significa su nombre? Significa don de Dios. Y la pregunta es esta: el Señor ha entregado dones y talentos a su iglesia. ¿Qué estás haciendo con el don del Señor? ¿Lo estamos aplicando de una manera incorrecta como lo hizo Ananías frente a Jeremías? Si estamos haciendo eso, el fin que nos espera es el mismo que le pasó a este profeta. Pero si estamos viviendo como lo hizo Ananías en el tiempo de Saulo, capítulo 9 del libro de los Hechos, que fue enviado por el Señor para llegar hasta donde se encontraba Saulo y devolverle la vista para poder usar a ese hombre para que llevara el mensaje a todas las naciones. Ananías se resistió y le dijo: Señor, ¿tú quieres que yo vaya? Pero si este hombre ha sido el que ha perseguido a tu iglesia, ¿cómo es que me envías a mí a que cumpla con esto que ahora me pides? Y le dijo el Señor: instrumento preciso me es este para llevar el mensaje de salvación a las naciones. Anda y ve a la calle derecha, que ahí te está esperando Saulo de Tarso, porque te ha visto en visión y te espera. Esos son los siervos de Dios, que también son personas como tú y como yo, que luchan constantemente, donde la batalla siempre está en la mente, donde nuestro pensamiento quiere predominar por encima del de Dios. Pero a donde nosotros estemos sujetos, eso es lo que haremos y eso nos guiará, porque eso es lo que obedeceremos. Si estamos sujetos al que fue colgado en el madero para traer la redención a la humanidad, y no solamente a un pueblo, tendremos muchas luchas, pero seremos capacitados constantemente para levantarnos en valor, en valentía,
No va a haber nada sobre la tierra que impida que tú cumplas con la misión que se te ha encomendado. Porque el que mora dentro de ti es más fuerte que el que está en el mundo. Y Yeshua lo plasmó en aquella escritura cuando iba en la balsa con sus discípulos y se desató una tormenta. Y los fuertes vientos empezaron a rugir. Y los discípulos se llenaron de miedo. Y Yeshua estaba en la balsa, pero estaba durmiendo, dice la escritura. ¿Acaso estaría durmiendo literalmente? ¿O nos estaría hablando de esta palabra Noé? Sentado para permanecer en comunión con el Padre, para recibir instrucciones. Fueron y lo buscaron los discípulos y le dijeron: Maestro, perecemos. Y él se molestó por la poca fe que había en sus discípulos. Y se levantó y salió a la cubierta y reprendió los vientos. Y ellos se maravillaron porque decían: ¿quién es este que hasta los vientos le obedecen? Ese es el Señor, ese es el que fue colgado, Él es tu Salvador, tu Redentor, es el Dios de Israel, el que mora en ti. Y no podemos acobardarnos ante ninguna circunstancia. Ya no hay tiempo para sollozar, ya no hay tiempo para perderlo en banalidades. Trapos es una palabra que en estos días el Señor la trajo constante en mi mente, y no solamente a mi mente, sino la hizo visible. Esta otra palabra, vómito también. Bueno, esta la pondremos así como úlceras. Y la otra, sí, creo que con esas. Trapos. El Señor dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Cuando lo menciona en la palabra trapos de inmundicia, habla de trapos de menstruo, del desecho de la mujer mensual. A eso lo compara el Señor, tus obras y las mías, cuando el único interés de hacer por hacer es ese, el estar elaborando algo solamente para que te vean, para que me vean, solamente para alcanzar un renombre quizá, pero no es el principal propósito el de llevarle alabanza a Dios. El Señor dice que como trapos de menstruo. También, ya recordé, frío o caliente. Dice el Señor que es preferible vernos o fríos o calientes porque tibios nos vomita. Es algo fuerte que el Señor nos hable por medio de simples 3, 4, 5 palabras para mostrar la condición en la que se encuentra la iglesia. Una iglesia que no está dormida, está descarnándose viva, literal, por medio de las úlceras
o lepra que tiene. La mayoría de las asociaciones que se levantan para reclutar personas para impartir un credo tienen como propósito fundamental las obras. ¿Son malas las obras? No, no son malas. Son buenas. El problema es ¿por qué las haces? ¿Cuál es el propósito o qué es lo que te mueve o me mueve para hacer esas obras? Porque si el propósito no es llevarle alabanza a Dios a través de esas obras que Él me ha asignado a mí en lo personal, te ha asignado a ti, entonces desvívete y me desvivo por llevarle alabanza a Dios. Ahí dedico toda mi vida, me esfuerzo a cumplir lo que Él me ha pedido. Y no que resulte que el día que esté en el tribunal de Cristo, si llego a ese y no llego al otro, el Señor me diga, es que te esforzaste, pero por hacer las obras del hombre. Te esforzaste y te desviviste por hacer las obras del hombre, pero no obedeciste nunca lo que yo te mandé, lo que yo te pedí. Yo solamente te pedía que obedecieras. Pero no lo hiciste, porque confiaste más en el hombre. El Señor a la iglesia la compara siempre con una mujer y Él como el marido. La mujer, el Señor la ve desnuda, como lo mostró a Isaías, en el umbral, desnuda y leprosa. Y las partes que muestra con lepra, curiosamente son las partes íntimas de la mujer. ¿Y qué es lo que por cada libro de la Biblia encontramos? La humanidad inmiscuida en actos sexuales aberrantes delante de Dios. La compara con una mujer prostituta, una mujer que dejó al marido para irse detrás de sus amantes, una mujer que se ha acostumbrado a escuchar y a vivir de las migajas de sus amantes y ha despreciado el dulce amor del esposo. Esa es la condición de la iglesia. Tristemente, esa es la condición. ¿Y qué necesita el Señor para hablarle a la iglesia en esa condición en la que se encuentra? ¿Podrá salir de esa condición solamente con hablarle como un dulce cantor de amores? ¿O usará personas como lo hizo con el profeta Jeremías, donde en su tiempo la condición del pueblo era la misma de la iglesia de hoy? O en el tiempo del profeta Ezequiel, que también el pueblo pasaba por la misma condición que hoy atraviesa la iglesia. Encontramos siervos como ellos, que el Señor los levantaba para hablarle a una mujer
que no solamente se había alejado de la palabra de Dios, de escuchar a su esposo, sino que se había prostituido y estaba muriendo. Y aquí es donde cada uno de nosotros nos tenemos que ver en esa condición, si es que hoy en día no quiero escuchar la voz de Dios. Nos describe la palabra diversidad de pecados. Están los 10 mandamientos, lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer. Pero la humanidad entera, el pecado que une a la humanidad entera es el haberse apartado de su Creador por escuchar al príncipe de la potestad del aire. Y la condición de la iglesia, llena de úlceras, llena de trapos de inmundicia y de vómito. Isaías 28 habla también de eso, donde dice el Señor, sus mesas están llenas de vómito. ¿Por qué el Señor le tuvo que decir al profeta Isaías que las mesas estaban llenas de vómito? En las mesas se sirven los alimentos para que las personas coman. Pero ¿qué es lo que estaba dando? ¿Qué es lo que estaba pidiendo el pueblo? ¿O qué es lo que estaba alimentando al pueblo? Para que el Señor le haya dicho a Isaías, en el capítulo 28, sus mesas están llenas de vómito. La palabra adulterada es el alimento que ha recibido en su mayoría el pueblo de Dios o la iglesia de Dios y se ha acostumbrado a recibir vómito y vive de esa manera. Se acostumbra a comer eso. ¿Han escuchado el proverbio que como perro regresa a su vómito? Bueno, está hablando también de lo mismo. ¿Qué necesitas, iglesia? ¿Qué necesitas, cuerpo del Mesías, para salir de esa condición en la que te encuentras? Arrepentirse, exactamente. La pastora dijo bien, arrepentirse. ¿Pero qué es arrepentimiento? Yeshua se lo dijo a la mujer adúltera. Vete y no peques más. Desiste de tu forma de vivir. Apártate de lo que hasta ahora has hecho. No vuelvas a cometer los mismos actos, no conduzcas tu vida de la misma manera. Apártate del mal. Vuélvete al Señor tu Dios, aún ahora que es tiempo todavía. ¿Se acuerdan de la escritura cuando el Señor volcó las mesas? Cuando estaban los cambistas en el templo, en las afueras del templo. Es eso mismo lo que estaba viendo el Señor ahí. Eso mismo. El Señor se llenó de ira. No solamente se molestó, se llenó de ira, porque estaba viendo en lo que se había convertido su pueblo. No solamente estuvo administrando o alimentándose de cisternas rotas, sino que llegó el momento en el que el vómito había llegado hasta las mesas y estaban comiendo desechos. Y el Señor se molestó y volcó las mesas. ¿Saben por qué? ¿Por qué con los cambistas? Porque había lucro de por medio. El comprometer la palabra para quedar bien, para emitir un mensaje
halagueño, que agrade al pueblo. Eso es lo que el Señor vio ahí, en esas mesas. El Señor te bendiga y traiga para ti y para tu familia el arrepentimiento y fe, porque sin fe es imposible que le podamos ver. Shabbat Shalom.